que el presidente diga esto y que lo haya dicho 33 veces. El presidente ha sacado el pañuelo diciendo que sacaba la corrupción 33 veces. La primera vez que lo sacó fue en en septiembre de 2019 y apenas hace poco lo volvió a sacar. Han pasado 1,700 días hablando de que ya se acabó la corrupción, cuando, repito, los hijos del presidente, hay versiones, hay investigaciones que pues el presidente simplemente se burla de la gente. Otra de las propuestas en donde se nos quedó mucho a deber es en el tema de acabar con la corrupción, ¿no? Lo decía y lo decía y lo decía, la frase parece incluso ya para nosotros una sola palabra, porque era algo que escuchábamos siempre en sus promesas de campaña, incluso como él gobernó haciendo campaña, pues lo seguimos escuchando en las mañaneras. Vamos a ver cómo es que generaba esta propuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador. A los conservadores, pañuelito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados. Por eso resistimos. Está hasta bordado. Vaya, una burla del presidente, ¿no? Riéndose de algo que además, pues imagínate cómo se va a poder medir que se acabe la corrupción, 1, 2. Imagínate que se pueda pensar que, pues porque ya el presidente lo dijo y lo demuestra con ese pañuelo, entonces ya se acabó. Y al mismo tiempo, todos los escándalos de corrupción de gente cercana al presidente, ni siquiera estamos hablando del gobierno en general o de alguna dependencia, que también hay muchos escándalos, y eso es lo que se está cobrando en las preferencias electorales en varios estados, por ejemplo en Veracruz, en Morelos, en fin, incluso en la Ciudad de México. Creo que el presidente diga esto y que lo haya dicho 33 veces. El presidente ha sacado el pañuelo diciendo que sacaba la corrupción 33 veces. La primera vez que lo sacó fue en septiembre de 2019 y apenas hace poco lo volvió a sacar. Han pasado 1,700 días hablando de que ya se acabó la corrupción, cuando, repito, los hijos del presidente, hay versiones, hay investigaciones que pues el presidente simplemente se burla de la gente, porque él decía además que acabando con la corrupción entonces se iba a tener los recursos suficientes para impulsar a México. Y la verdad, y hablaremos en un momento sobre el crecimiento del país, el crecimiento económico, pero la verdad es que el país no ha crecido y el dinero se le acabó. El presidente simplemente se quedó sin dinero, ya no sabe de dónde sacar. Hemos platicado aquí sobre cómo quiere utilizar el dinero de las pensiones, cómo ha utilizado el dinero de organismos autónomos, cómo quiere cortarle dinero y presupuesto a la Suprema Corte, en fin, tantas cosas que el presidente está tratando de hacer con tal de compensar todo lo que le falta de dinero, porque la verdad es que la corrupción no se ha acabado y ese dinero no sirve para que se pueda decir o se pueda utilizar para otra cosa. Entonces vemos por una parte cómo el presidente malutiliza dinero subsidiando el precio de la gasolina para una promesa que quiere mantener, y por el otro lado no genera ningún ingreso adicional, porque pues él puede decir que se acabó la corrupción, pero en realidad no lo puede demostrar, Maite. Si sabes qué, que yo pensaba, ¿cómo podemos jugar un poco con la metáfora de que acabó con la corrupción? Pues la desapareció del referente que hacía un parteaguas entre no somos iguales a los anteriores, nosotros somos distintos y venimos a combatirla. En realidad, si te fijas, hoy en día, incluso para esta elección, y yo creo que es algo que debemos lamentar, el tema de la corrupción ya no es un referente para los electores. Parecía que dijimos, híjole, se parecen tanto unos a otros. Y lo que consiguió Andrés Manuel López Obrador fue eso, desdibujar la posibilidad de que llegara un gobierno realmente dispuesto a entrarle al tema de la corrupción. ¿Por qué pasó esto? Pues porque en su propio gobierno se empezaron a gestar también administraciones no solo ineficientes, sino con desvíos de recursos, una opacidad
que va a ser histórica, o sea, le entregó tal cantidad de recursos a las Fuerzas Armadas de este país que, como sabemos, pues en cuanto los recursos llegan a manos de quienes administran y llevan a cabo la seguridad pública, tú puedes clasificar todo lo que tenga todo el recurso que está en manos de marinos o de soldados como dinero público que está reservado por la razón de seguridad nacional, aunque muchas de las obras que se están llevando a cabo en este gobierno tengan poco o nada que ver con la seguridad nacional. Entonces, lo que hizo Andrés Manuel fue aventarle un velo de opacidad de manera inmediata y además un velo enorme porque acaparó muy buena parte del dinero público entregándolo a las Fuerzas Armadas para que no solo fueran quienes llevaran a cabo inmensas obras, bueno, sobre todo inmensas en términos de recursos públicos, no necesariamente de impacto, ¿no? Sus obras emblemáticas las puso en manos justamente de la Sedena o de la Marina, y con esto que consiguió que hoy ni tú ni yo ni cualquier ciudadano o ciudadana podamos saber realmente cuál fue el paso de ese dinero, cuál fue el destino de ese dinero y en qué está redituando o no públicamente. Entonces, creo que esa fue una hazaña brutalmente opaca y totalmente corrupta, para decirlo con todas sus letras, Luis, por un lado. Por otro lado, pues miran, nadie olvida, y no seré yo quien defienda, que el sexenio de Peña Nieto fue uno de los más corruptos en este país, y tenemos ahora sí que la historia de la Casa Blanca, que se le entregó en ese entonces a la esposa del expresidente, pero por lo menos era tal la vergüenza y la necesidad de salir a dar la cara que se le obligó a ella a tener que hablarle a la ciudadanía y dar una explicación de cómo este grupo de constructores Hinojosa, recordemos que era un amigo muy cercano y cuate de los de Atlacomulco y de Peña Nieto, que le regaló la Casa Blanca a la entonces primera dama, pues tuvieron que salir a dar una explicación de cómo había sucedido eso. Nos podía parecer o no, ¿no? Algunos una forma de justificarlo, pero lo que era un hecho es que por lo menos se sentían obligados a rendirle cuentas a la ciudadanía. Aquí, ¿has visto tú algún hijo del presidente salir a explicarnos cómo es que se han enriquecido con medicinas, cómo es que han metido la mano en las inversiones de la construcción del Tren Maya y de otras obras públicas? Ni siquiera han tenido la vergüenza para dar la cara, Luis. Y ¿sabes qué es lo peor, Maite? Que creo que, y amigas y amigos quienes nos están escuchando y viendo, lo que es más grave y paradójico incluso, en la última encuesta del Financiero de aprobación del presidente, la última encuesta publicada hace unas semanas, uno de los rubros que sale peor evaluado el presidente, con un nivel récord en la última medición, es justamente el combate a la corrupción. Es decir, ya la gente reconoce que esa promesa no se cumplió y que además, pues la verdad es que quedó a deber. Así que ni siquiera, y seguramente en todas las encuestas del presidente, las propias, ese número debe salir prácticamente igual. Así que, pues no, la verdad es que la corrupción está igual o peor, quizá mucho peor que en otros años, y eso también lo tiene que tomar en cuenta la gente al momento de elegir si es que quieren más de este mismo modelo o si quieren cambiar y darle oportunidad a que se castigue quien no cumplió y quien tiene actos de corrupción. Es que como no tenía repercusiones en ahora sí que en la aprobación que le da la ciudadanía al presidente, parece que mientras el presidente mantenga sus 5, sus 6% de aprobación, él está contento, con eso se siente satisfecho, pese a que, como dices, yo aquí tengo el dato del INEGI, pero 8 de cada 10 mexicanos, o sea, es un número altísimo, Luis, 8 de cada 10 mexicanos consideró frecuente la corrupción en el país y 14% la experimentó al realizar trámites públicos, porque cabe señalar que la corrupción permea todo, no solo es un tema de hacer trámites en oficinas de gobierno, sino también como a veces en la iniciativa privada se suscitan estas pues extorsiones o este tipo de actos de corrupción que dependen mucho de que no haya penalización y de que haya impunidad, que ese es otro de los temas que favorecen mucho a la corrupción. Y finalmente, pues esto también tiene un costo. O sea, si lo que nos importa es ver cómo nos afecta, ya vimos la gasolina, cómo nos afecta, la corrupción le cuesta al país pues también casi 11,000, o por decirlo 12,000, porque son 11,900 millones de pesos, casi 12,000 millones de pesos en pagos. Si hacemos, bueno, quienes son los estudiosos del tema,
si tú distribuyes este costo por persona, resulta que cada ciudadano pagamos al año 3,300 y cacho de pesos de corrupción. Entonces, pues ahí está, pagamos por ello. Parece que este sexenio nos ha traído beneficios, sobre todo hablando de subsidios, de programas sociales, pero cuando tú le empiezas a restar todas las pérdidas que la toma de decisiones nos ha generado, pues te das cuenta que no necesariamente son ganancias, Luis, sino que en una de esas salimos con más pérdidas que con ingresos, ¿no? Sí, una vergüenza además, y el presidente que se burle, que se trae un pañuelo bordado, o si tiene mocos, o qué onda con el pañuelo. La verdad es que a mí me parece ridículo esto del presidente, y bueno, pues ahí está la imagen, ahí está todas estas veces que el presidente se ha burlado, como se burla de cualquier cosa, pero en específico, pues la verdad es que él lo sabe, se está burlando de él mismo con el tema de la corrupción. Un tema que no podemos dejar fuera ahorita en esta conversación es el de Segalmex, porque creo que otra manera de hacer que la corrupción se normalice es simular que estás haciendo una investigación del caso, que estás deteniendo a los responsables, que estás llevando la justicia hasta sus últimas consecuencias. Y creo que Segalmex va a ser un referente de cómo la corrupción no fue necesariamente combatida, sino que fue alentada por esta administración. Fíjate que lo que nos queda es tomar justamente las palabras del presidente cuando justifica el nulo avance que tuvo, como lo hizo en el caso de los 43 de Ayotzinapa, y es que él siempre acusaba a las administraciones pasadas de que había un pacto de impunidad. Y justamente lo que está haciendo aquí es demostrarnos que él tuvo un pacto de impunidad con muchas de las administraciones pasadas, que la verdad es que pues quienes votamos por ellos creímos que se iban a animar a llevar a la cárcel, que Lozoya iba a terminar con una sentencia y una investigación bien procesada, y lo que nos encontramos es que el presidente no solo pactó con ellos, sino que en su propia administración se gestaron actos de corrupción múltiples y el presidente pactó la impunidad con quienes los cometieron. Siempre sale a decir que se le demuestra que Rocío Nale ha cometido faltas administrativas, que tiene pues un enriquecimiento ilícito que seguramente se deriva del desvío de recursos públicos. Y el presidente no ha querido hacer nada al respecto, ya sigue como candidata de Veracruz, pese a que han salido pruebas contundentes de la corrupción que ha cometido. Entonces, no solo no atacó la corrupción de los de atrás, que pudo haber hecho mucho al respecto y pudo haber sido un referente al combate a la corrupción desde los sexenios previos, sino que en su propio sexenio lo promovió, lo alimentó y lo perdonó, Luis.